Bueno, estamos llegando al final de esta colección sobre virtudes en su libro, que recomiendo a quien lo quiera comprar. Hay más virtudes de las que hemos comentado aquí, pero hoy vamos a hablar de la fortaleza. Fortaleza, audacia. Yo he visto que en estos dos capítulos usted menciona muchas veces a Dios. ¿Por qué? Pues habría que mencionar a Dios en todas las virtudes, ya que se puede desarrollar cualquiera de las virtudes de acuerdo con la amplitud y la intensidad con lo que se vive, y también de acuerdo con la rectitud de los motivos al vivirla. Entonces hay muchos motivos para vivir las virtudes. Un motivo muy bajo pues sería por miedo. Luego puede ser por un sentido de deber, sin más, un sentido casi kantiano del deber, el deber por el deber. También se puede hacerlo por un sentido auténtico del deber, se puede hacerlo por amor a los demás, y también se puede cumplir por amor a Dios. Entonces ahí es donde entra Dios por un lado, porque uno desarrolla todas las virtudes precisamente por amor a Dios. Pero también sabiendo que lo que uno pretende hacer es de intentar llegar a ser cada vez más unido con Dios. Desde luego estoy hablando desde la perspectiva de creyente. Y si uno va desarrollando las virtudes para llegar a ser uno con Dios, es decir, santificarse en la vida, es necesario todas las virtudes. Hemos visto cómo la virtud de la prudencia es lo que permite encontrar el bien superior es Dios. De vivir el bien con los demás es la justicia. La fortaleza es lo que nos ayuda, en su sentido estricto, de defendernos de todas las dificultades que hay en el camino, pero también en otro sentido es lo que nos da el esfuerzo necesario para luego tirar hacia adelante en ese gran meta. Por algo, pues entonces, en las condiciones para luego ser santo es de vivir las virtudes heroicamente, ¿no? Entonces la fortaleza es como los brazos que llevan todas las demás virtudes. Conjuntamente con la prudencia, esto se podría decir. Pero ¿cuál es su definición que tiene usted ahí? Bueno, la fortaleza es bonito porque también se puede hablar de ello, no con una definición, sino de otra manera, porque la fortaleza es esa virtud del caballero andante que por amor a su dama está dispuesto a correr cualquier riesgo. Pero luego uno puede pensar, sí, pero vamos, es que no quedan muchos dragones para matar. Pero sí que hay montones de dragoncillos por ahí, que es sonreír a una persona que cae gordo, que es de levantarse cuando uno está cansado, que es lo de terminar el trabajo aunque uno preferiría casa. Es todos estos tipos de detalles que es matar pequeños dragones, y esto es la fortaleza, pero los hago por algo, y no los hago otra vez, como he dicho antes, pues por sentido de deber, por amor a los demás, o los hago por amor a Dios, y ahí entramos en la fortaleza otra vez. Una definición de una persona con esta virtud desarrollada, es difícil decir en este caso con una persona fuerte, porque al hablar de fuerte, pues ya casi siempre pensamos en una persona que es físicamente fuerte. Y casi habría que utilizar la palabra valiente, pero también tiene este sentido también de soldado. Pero la persona con la virtud de la fortaleza desarrollada sería, en situaciones ambientales perjudiciales a una mejora personal, resiste las influencias nocivas, soporta las molestias y se entrega con valentía en caso de poder influir positivamente para vencer las dificultades y para acometer empresas grandes. Bueno, ahí entonces vemos los dos aspectos de la fortaleza, que son acometer y resistir. Resistir las influencias negativas, perjudiciales para estos fines que tengo planteado en la vida, y luego acometer estas empresas grandes que es mi deber hacer para aprovechar todos mis talentos al máximo y de ayudar a los demás a hacer lo mismo. ¿Y dónde está el límite entre la fortaleza y la osadía? Bueno, la osadía pues ya está más relacionado con la audacia. De hecho, la audacia, precisamente por la confianza en Dios, lleva a personas a hacer mucho más que lo que una persona no creyente haría por prudencia. Pero como confío en Dios, me lanzo a hacer cosas que podrían representar para otros algo que sería una ingenuidad o algo imprudente. A los hijos yo creo que hay que enseñarles a entusiasmarse con la vida.
No poner metas tan bajas siempre, pues mira, así pues puedes tener 1000 pesetas, así te voy a llevar a lo que sea, así vas a triunfar en la vida. Como metas así de triunfo inmediato, de dinero, de consecuencias de este tipo, sino de entusiasmarse con la idea de vivir, que la vida es bella, la vida es maravillosa, que hay muchísimas cosas para hacer, para ayudar a los demás, para tirar por delante. Y esto se puede contagiar dentro de la familia de una manera espléndida. ¿La fortaleza se necesita para acabar algo que audazmente se ha iniciado? Sí, no solo al final, porque esto entonces sería una de las virtudes anejos a la fortaleza, que sería la perseverancia. Pero la fortaleza es resistir las dificultades en el camino, porque ya tengo planteado algo que me interesa mucho, pero está distante, entonces pues ya tengo la fortaleza para seguir presionando y tirando hacia adelante para ello. Y también para no distraerme en el camino, porque hay otras cosas que también son muy interesantes y que no voy por ello. Pero creo que seguramente hay un problema más de fondo en la fortaleza, y esto es en las buenas familias, curiosamente. En las buenas familias a veces se plantea un valor diferente del bien como el fin final de lo que se plantea. Por ejemplo. Vamos, lo que yo he planteado en otro momento es la felicidad como fin de la vida, y la felicidad como el resultado de la contemplación del bien. Entonces lo que uno necesita hacer es organizar todo, girar todo buscando el bien. Si yo busco el bien, como el bien es un bien arduo que cuesta un esfuerzo, entonces voy a tener determinados tipos de enfrentamientos, dificultades dentro del ambiente de la familia, porque si no fuera arduo, entonces todo iría, no haría falta exigir, no habría enfrentamientos, nada. Entonces el problema es que en buenas familias sustituyen el bien por otro valor, que es la paz. Pero no la paz en sentido correcto, sino la paz entendido como ausencia de guerra. Con tal de que mi familia, nadie se enfada con nadie, que no hay ningún tipo de planteamiento difícil, y que pues entonces tengo una familia maravillosa. Y yo digo, si eso es así, lo más probable es que esa familia es bastante mediocre. Porque cuando se busca el bien, como cuesta un esfuerzo, pues claro que los niños en algún momento van a resistir, o el cónyuge mismo que no va a querer tirar por delante. Y si uno va a exigir con comprensión, indudablemente, pues entonces se va a producir estos tipos de tensiones dentro de la familia que sencillamente significan que se está buscando el bien, y es necesario. Pero es un auténtico problema lo de la paz, entendido como ausencia de guerra. La paz, entendida correctamente para mí, es cuando cada persona está en paz consigo mismo porque sabe que está luchando para hacer las cosas lo mejor que puede. Y así, estando en paz consigo mismo y varias personas haciendo lo mismo, al final uno dice, pues esta familia es una persona en paz. Pero no es ausencia de guerra, esto es otra cosa. Bueno, cuando pienso en la fortaleza también pienso en la paciencia, otra vez estamos en lo mismo, ¿no? O sea, con los hijos, por ejemplo, porque a veces tienen mucha fortaleza, vamos a decirlo así, pues para seguir en un deporte, para superarse en un esfuerzo físico, pero sin embargo en otras cosas no. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esa fortaleza en las cosas que parecen que no tienen un premio inmediato, sino que son a largo plazo? Bueno, hay dos elementos aquí. Uno es una cuestión de fondo, que serían algunas de estas actitudes, aparte del deseo exagerado de la paz, ausencia de guerra, que impiden a las personas tener metas altas. Uno de ellos es un exceso de miedo. Donde las personas muy miedosas pues no se atreven a hacer nada, únicamente lo conocido, lo repetido dentro de su contexto, y no se lanzan a hacer cosas realmente interesantes en la vida. Muy relacionado con el miedo puede ser un exceso de seguridad, que necesito tener todo previsto, todo controlado, y así pues nunca salgo de lo que tengo previsto. Entonces también hay este exceso de seguridad, y otra cosa es la pereza. La pereza, que pues mira, es que qué esfuerzo, pues mira, es que es mucho más cómodo, ¿no? La comodidad, ¿no? Que también pues no permite a las personas luego desarrollar la fortaleza.
Si tenemos que combatir el miedo, combatir un exceso de seguridad, combatir la comodidad, con estas acciones, con el niño pequeño, con la fortaleza, por un lado será de ayudarle a desarrollar la fortaleza en alcanzar unas determinadas metas que es posible alcanzar. Donde son cosas tan pequeñas como si se empieza a subir una montaña, pues alcanzar encima, y si se va de viaje, que lo primero que hacen es pedir agua, pues entonces que aguanten un poco, resistir. Que tiene algún capricho, que aprenden a resistir. Entonces son pequeñas conductas que les ayudan a resistir o a acometer. Esto luego se traduce más adelante con un planteamiento de proyectos de mayor envergadura o permite que luego estén en condiciones de resistir más influencias negativas que vienen desde el ambiente. En este asunto de enseñar a los hijos a esperar, a ser fuertes en algún momento, ¿no cree que normalmente lo que ocurre es que el niño quiere agua? No, quiero agua, no, quiero agua, no, y a la cuarta toma? Con lo cual el niño aprende a manipular a los padres porque sabe que al final saldrá con la suya. Entonces la fortaleza de los padres en la educación. Sí, no, lo que pasa es que en la pregunta pues parece que usted no acepta que los padres seamos humanos, ¿no? Efectivamente, si cuando un niño insiste a veces puede con la paciencia o con el aguante de sus padres, pues tenemos que ser humanos y reconocerlo. Pero además reconocer que como uno tiende a tener una fortaleza en el campo del resistir limitada, entonces pues uno tiene que resistir en lo que uno considera más esencial, más importante en cada momento. Pero realmente si uno empieza, pues lo mejor es seguir y aguantar, ¿no? Y aguantar, lo mejor. Pero en algunas ocasiones pues uno no tiene aguante, pues mira, ¿qué más da? Mira, es que uno cede y que si uno cede siempre, mal asunto. Si uno cede alguna vez, pues entonces no sucede nada. Siempre podemos rectificar e intentar hacerlo mejor la próxima vez. Que no podemos pedir a los padres que sean perfectos. A los hijos tampoco, entonces. Tampoco. Lo que uno pide es que estén luchando para superarse constantemente. A veces las personas le dicen, pues mira, qué familia más maravillosa debes de tener, hablando de virtudes y todo eso. No, una familia absolutamente normal y corriente. Es mucho más fácil hablar de la educación de las virtudes que educar en las virtudes. Y educar en las virtudes yo creo que seguramente es más fácil que vivir las virtudes uno mismo, ¿no? Sí. Son cosas diferentes. Bueno, también hemos mencionado la audacia, que parece que siempre va, cuando decimos audacia pensamos en la juventud, ¿no? Que es audaz. Los padres deben apoyar esa característica de la juventud y animar a la gente a que ponga en marcha ese carácter audaz que tiene. A mí me parece vital lo de las empresas grandes hacer cosas. Porque a veces parece que los frenamos, ¿no? Sí. No, y también comprensiblemente, porque hay personas que tienen una inquietud para ayudar a los necesitados que viven en algún país extranjero, pero los padres, ay no, mira, que tienes miedo, exceso de miedo, de seguridad o de comodidad, quiero tener mis hijos aquí cerquita, que no quiero que salgan. Comprensibles, todo perfectamente comprensible, pero a su vez, si queremos lanzar a los hijos a ayudar a cambiar el mundo, pues entonces hay que soltarles, dejarles seguir por su camino, y este camino pues igual les lleva a algún sitio o a otro sitio. Efectivamente, con este planteamiento entonces hay que intentar lograr que desarrollen la virtud de la audacia. Hay algunos jóvenes, de la misma manera que hemos dicho que una persona puede nacer con una tendencia mayor hacia una virtud como la responsabilidad y otro menos, pues también con la audacia. Con la audacia algunos tienden a ser osadas y se lanzan a mucho más que lo que es razonable ni al mejor de los casos abarcar. Estas personas hay que retenerles y ponerlos ya dentro de la situación realista. Pero en cambio otros, pues entonces conviene de ir abriéndoles horizontes, poniéndoles en situaciones donde pueden reaccionar y descubrir que hay mucho más en el mundo que ellos hubieran pensado. Pero otra vez, cada hijo es un hijo y ese ámbito en que puede moverse puede ser enormemente diferente. Y no van a reaccionar todos de la misma manera en todas las circunstancias. Hay una cosa curiosa con la audacia,
Y esto es que la persona audaz habitualmente es una persona que está en forma. En una forma, una persona enfermo o enfermizo en el sentido de apocado psicológicamente, pues no puede ser audaz. Entonces, precisamente en la juventud, cuando el cuerpo es más fuerte y puede hacer más, parece que coincide precisamente con esta opción de ser audaz. También podemos tener en cuenta lo que dicen los psicólogos modernos y también Aristóteles en su momento, que el adolescente por su misma naturaleza es idealista, una persona capaz de entusiasmarse con los grandes temas de su tiempo. Pues esto es lo que hay que aprovechar. Luego tendemos a ser mucho más realistas y más seguros, pues hay que aprovechar estos momentos para lanzarse a hacer cosas buenas, de ocuparse de los demás. Y yo siempre digo ahí en este campo el interés que tiene en encauzar a los hijos hacia ayudas a los demás, de desarrollar la responsabilidad social respecto a los grupos necesitados que pueden tener en distintos tipos de agrupaciones. Hoy día tenemos una ventaja enorme, esto es la cantidad de ONGs que hay, que están muy dispuestos a recibir a jóvenes para ayudarles en lo que están haciendo, y es un cauce previsto en la sociedad para precisamente permitir a los jóvenes llevar a cabo acciones de acuerdo con su entusiasmo por la vida. En todas estas sesiones siempre hemos hablado padres, educadores, hijos, el hijo mayor, el hijo menor, pero hoy en día se dan muchas familias donde hay un solo hijo. Esa educación de virtudes es diferente cuando hay uno solo que cuando hay varios, porque a veces cuando hay varios se transmiten unos a otros. Yo siempre compadezco al hijo único, especialmente si los padres quieren educarle bien, porque como únicamente tiene un hijo para educar, pues no le van a dejar vivir, ¿no? Es que uno dice, es una cosa curiosa, pero en las organizaciones pues, se hablan de las causas de los conflictos. Suelen hablar de 3 causas principales de los conflictos en las organizaciones. Uno es cuando hay recursos importantes que escasean. Voy a mencionar los otros 2 primero. Cuando no hay acuerdo sobre los objetivos o los procedimientos principales para lograrlo, surgen conflictos. En la familia se ve claramente. Cuando alguien intenta meterse en una zona de autonomía ajena, los padres cuando quieren controlar a los adolescentes en las cosas en que ellos creen que deben de tener autonomía, otro caso. Pero el tercero, lo primero que mencioné, es cuando hay recursos importantes que escasean, cuando falta dinero, falta espacio, cuando solamente hay un baño para 3 hijas adolescentes, pues son cosas de este tipo. Pero también en una familia que tiene un hijo único, el recurso que escasea son los hijos. Y entonces a veces, nada más que a veces, surgen tensiones entre los cónyuges con un hijo único para ganar el afecto de este hijo único. Pero lo pensamos al revés, que pasa en una familia numerosa, entonces el recurso que escasea son los padres, porque solo hay 2 padres, padre y madre, para estos 8 hijos, y hay muchos entre ellos para ganar el afecto de los padres. Bueno, pero estos problemas se pueden superar con un hijo único. No vamos a hablar de los motivos porque esto no entra, es que hay un hijo único. Hay que tener cuidado de intentar crear situaciones en que puede llegar a socializarse con otros niños, de que se invita más a casa, que le anima a estar con otros jóvenes, porque con nosotros de su edad es donde aprende muchísimas cosas también. Pero aparte de eso, la educación de las virtudes es exactamente lo mismo porque es personalizada. Entonces, en una familia numerosa también uno intenta lograr una atención personalizada a cada uno, en lo que uno puede razonablemente. Desde luego, educar bien al mayor para que a su vez sea el mayor que ayuda a educar a los que vienen tras él. Bueno, como esta es la última sesión, ¿por qué no me hace un poco un resumen de todas estas sesiones, de todas estas virtudes que hemos hecho, quizá dando como una especie de resumen de virtudes, quizá por su orden, por su importancia, Bueno, por su importancia no lo puedo hacer, pero posiblemente se podría pensar en cuáles serían las virtudes que uno podría considerar prioritarias para cada una de las etapas, aunque uno sabe que
Las personas son diferentes. Al elegir una virtud como una prioridad en la familia, tendría que tener en cuenta la naturaleza de la virtud, también las características del hijo, los valores que se quiere vivir en la familia y también las exigencias de la sociedad de donde uno vive. Pero de todas formas vale la pena pensar en por lo menos una especie de esquema inicial que sirve de reflexión. Con los niños pequeños, seguramente dos de las virtudes más importantes son la obediencia y también el orden. El orden para permitir la convivencia en la familia, para la eficacia, para la tranquilidad de mamá. La obediencia porque, como todavía tienen poco criterio, entonces necesitan que alguien les mande para que cumplan adecuadamente. Pero como van creciendo, 8 o 12 años, hay que pensar en virtudes más relacionadas con la voluntad, ya que tiene más voluntad. Entonces aquí podemos introducir la laboriosidad, la perseverancia, la responsabilidad, como ahora pueden ser más conscientes de los demás, la generosidad. Y luego cuando entramos en 12, 13 hasta los 15, el despertar de la intimidad, virtudes que más tienen que ver con la intimidad, como el pudor o la amistad o la sobriedad, serían virtudes muy adecuadas. A partir de los 16 a 18 años, se supone que los jóvenes ya tienen más cabeza, están pensando más, podemos introducir las virtudes más intelectuales, como serían la prudencia o la comprensión o la flexibilidad. Para referirme a algunas de las virtudes que hemos estado comentando aquí. Hay otras muchas virtudes, y si no he mencionado la virtud de alguna persona, su virtud favorita, lo lamento, pero hay muchas otras virtudes. Esto es nada más que dar unas pistas de cómo, de hecho, pueden considerarse prioritarias, aunque en todas las edades hay que estar superándose, luchando para superarse, de hecho, en todas las virtudes. ¿Cuál es la consecuencia de estar luchando en todas las virtudes? Otra virtud. Una virtud síntesis, la alegría. Muchas gracias.